Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial te mostraré el proceso para animar un concepto o diagrama arquitectónico, creado en el tutorial anterior usando los programas SketchUp e Illustrator. Ok, lo primero que hacemos aquí en After Effects es importar el archivo que vamos a animar. Nos vamos a Archivo, Importar Archivo. Buscamos el archivo y damos clic en Importar. En esta ventana verificamos que esté en composición y damos clic en OK. En esta carpeta que se ha creado damos doble clic y aquí vemos las capas de Illustrator que componen nuestro diagrama. Ahora nos vamos a Composición, Ajustes de la composición. Acá tenemos el nombre de la composición. Esta opción la dejamos tal y como aparece. Las dimensiones son de 1080 por 1080 píxeles cuadrados. Velocidad de fotograma lo dejamos en 25. Resolución completa. Código de tiempo de inicio lo dejamos todo en 0. La duración de la animación en este caso sería de 15 segundos. El color de fondo lo dejamos en negro y damos OK. El siguiente paso es crear una capa de fondo. Nos vamos a Capa, Nuevo, Sólido. De nombre ponemos Background. Las dimensiones quedan de 1080 por 1080 píxeles y damos OK. Esta nueva capa la ubicamos de último y la bloqueamos. Ahora seleccionamos todas las capas, damos clic derecho, crear forma a partir de la capa vectorial y las capas que se han apagado las eliminamos. Para realizar la animación empezamos por la primera capa de abajo hacia arriba. Seleccionamos la capa Forma 1 y apagamos las demás capas. Si abrimos la capa vemos que está compuesta por 3 grupos. Cada grupo es una cara de la forma isométrica y debemos animar el trazado de cada grupo desde el segundo 0 hasta el segundo 1. Aplicando un proceso de extrusión que te explico en este tutorial. Y esta es la animación que tenemos. Nos ubicamos en el segundo 1 y activamos la capa Contorno 1. Para animar el contorno de cada forma aplico el siguiente paso. Abrimos la capa Contorno 1. Abrimos su contenido. Seleccionamos el grupo y le agregamos Recortar trazados. Abrimos la propiedad. Creamos un keyframe en fin con un valor de 0. Nos ubicamos entre el segundo 1 y el segundo 2 para crear otro keyframe con un valor de 100. Luego creamos un keyframe en inicio con un valor de 0. Nos vamos al segundo 2 y creamos un keyframe con un valor de 100. Seleccionamos todos los keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar el movimiento. Para configurar el inicio del recorrido nos ubicamos en el keyframe del medio. Seleccionamos la propiedad. Damos clic derecho en el punto donde queremos que inicie el recorrido. Nos vamos a Máscara y Trazados de forma y damos clic en Definir primer vértice. La animación del contorno nos ayuda en la transición de una forma a otra. Ampliamos la línea de tiempo. Nos ubicamos en el segundo 2 y activamos la siguiente capa. Para la capa Línea de corte le agregué Recortar trazados y animé la casilla de fin desde el segundo 2 hasta el segundo 3 con valores de 0 a 100. Ubicados en el segundo 3 activamos la forma 2. La forma 2 de este diagrama no será animada, pero debemos configurar su tiempo de inicio y su tiempo final a través de estas barras de colores ubicadas en la línea de tiempo. El tiempo de inicio de la capa forma 2 sería en el segundo 3. Si nos vamos a la forma 1 vemos que su tiempo final sería en el segundo 3 al momento que aparece la forma 2. Entonces, para configurar el tiempo de la forma 1 nos vamos al final de la barra y la arrastramos con la tecla Shift presionada hasta el segundo 3.
Luego, para configurar el tiempo de la forma 2, nos ubicamos en el inicio de su barra y la arrastramos con la tecla Shift presionada hasta el segundo 3. Con este paso logramos que el cambio de una forma a otra se ejecute de manera clara y limpia. Otro modo de ajustar o cortar la línea de tiempo de cada capa sería seleccionando la capa. Nos vamos a editar y damos clic en dividir capa. Vemos que se duplica la capa con la parte que no necesitamos y debemos eliminarla. Una recomendación muy importante es que configuren el tiempo de cada capa luego de haber animado su contenido. De esta manera pueden saber desde dónde inicia y hasta dónde finaliza cada capa. Continuando con la secuencia del diagrama, animé el contorno 2 desde el segundo 3 hasta el segundo 4, aplicando los mismos pasos del contorno 1. La forma 3 del diagrama está compuesta por dos capas, la capa forma 3A y la capa forma 3B. Las seleccionamos y presionamos la tecla T para activar la propiedad de opacidad y le damos un valor de 50. Este paso lo hacemos para poder animar la forma 3 tomando como referencia la ubicación de la forma 2. Seleccionamos la capa forma 3A y presionamos la tecla P para activar la propiedad de posición. Creamos un keyframe en el segundo 4. Nos vamos al segundo 5 y creamos otro keyframe. Regresamos al primer keyframe y con clic sostenido modificamos la ubicación de la capa. Para ubicar la capa con puntos de referencia y en la misma posición de la capa forma 2 debemos activar esta opción. Luego activamos esta casilla para que se ejecute correctamente el proceso. Ahora sí podemos mover la capa poniendo el clic cerca de uno de los vértices o bordes de la figura. Arrastramos la forma y vemos que aparecen cuadros de referencias para una correcta ubicación. Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar el movimiento. Seleccionamos el último keyframe, nos vamos al editor de gráficos, ampliamos la vista y movemos este punto hacia la izquierda. Repetimos el mismo proceso en la capa forma 3B. Luego de haber animado las dos capas, las seleccionamos y presionamos la tecla T para activar la propiedad de opacidad y volvemos a configurar su valor a 100. Ahora, con las dos capas seleccionadas y ubicados en el segundo 4, nos vamos al inicio de la barra y la arrastramos con la tecla Shift presionada. Luego nos vamos a la forma 2, nos ubicamos en la parte final de la barra y la arrastramos hasta el segundo 4. Y esta es la animación que tenemos. Para la capa contorno 3 la animé desde el segundo 5 hasta el segundo 6, aplicando los mismos pasos de la capa contorno 1. Esta es la animación que tenemos. Nos ubicamos en el segundo 6 para animar la forma 4, que está compuesta por la capa forma 4A y la capa forma 4B. Seleccionamos las dos capas y presionamos la tecla T para configurar la opacidad a 50 y poder realizar la animación del trazado de todos los grupos que componen cada forma. El proceso a realizar es el mismo aplicado en la forma 1. Luego de haber animado el trazado de todos los grupos, volvemos a configurar la opacidad de las dos capas a 100. Ahora arrastramos el inicio de las barras hasta el segundo 6. Nos vamos a la forma 3A y forma 3B para configurar el tiempo final de cada capa. Y esta es la animación que tenemos. Nos ubicamos en el segundo 6 para activar la capa forma 5, que sería el terreno del diagrama.
Seleccionamos la capa y presionamos la tecla S para activar la propiedad de escala. Creamos un keyframe. Nos vamos al segundo 7 y creamos otro keyframe. Regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0. Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar el movimiento. Seleccionamos el último keyframe. Nos vamos al editor de gráficos, ampliamos la vista y movemos este punto hacia la izquierda. Y esta es la animación que tenemos. Nos ubicamos en el segundo 7 y activamos la capa Contorno 4. Abrimos la capa, seleccionamos el grupo y le agregamos Recortar trazados. Como este es el último contorno del diagrama, creamos un keyframe en fin. Nos vamos al segundo 9 y creamos otro keyframe. Regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0. Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar el movimiento. Y esta es la animación que tenemos. Activamos la capa líneas y vemos que está compuesta por varios grupos. Los seleccionamos. Damos clic derecho y elegimos formas de grupo. Hemos creado un solo grupo. Lo seleccionamos y le agregamos recortar trazados. Abrimos la propiedad. Ubicados en el segundo 7 creamos un keyframe en fin. Nos vamos al segundo 8 y creamos otro keyframe. Regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0. Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar el movimiento. Y esta es la animación que tenemos. Solo falta animar los árboles y las personas. Nos ubicamos en el segundo 7 y activamos la capa Árboles. Seleccionamos la capa y presionamos la tecla T para activar la propiedad de opacidad. Creamos un keyframe. Nos ubicamos entre el segundo 8 y el segundo 9. Creamos otro keyframe. Regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0. Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar el movimiento. Para animar los árboles de esta manera haré un tutorial más detallado explicando el proceso y cómo guardarlos para que puedan ser usados en diferentes archivos de diagramas. Para finalizar nos ubicamos en el segundo 8 y activamos la capa Personas. Seleccionamos la capa y presionamos la tecla T para activar la propiedad de opacidad. Creamos un keyframe. Nos vamos al segundo 9 y creamos otro keyframe. Regresamos al primer keyframe y le damos un valor de 0. Seleccionamos los dos keyframes y presionamos la tecla F9 para suavizar el movimiento. Ya hemos finalizado con el proceso de animación. Si tienes alguna duda, escríbela en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!